En esta clase vamos a continuar con regresión logística. La vez pasada lo vimos muy rápido, pero era solo un ejercicio. Entonces ahorita vamos a ver un poco de la teoría, la interpretación y vamos a hacer algunos ejemplos en SPSS. Edith, ¿me podrías, por favor, recordar para qué nos sirven los modelos de regresión logística? Cuando queremos demostrar que que algún factor de riesgo para cierto desenlace. Ok. Como en este caso podría ser la mortalidad, teniendo varios factores de riesgo. Exacto. Justo esa es la diferencia, a lo mejor con utilizar solo una OR o una chi cuadrada, que en el modelo de regresión logística tú puedes tener diferentes variables, diferentes factores de riesgo. ¿Qué característica tiene el desenlace? Que es, solo puede ser uno u otro. Ok. No pueden ser, en este caso, la mortalidad, o superviviente o no superviviente. Son, son variables dicotómicas. Dicotómicas. Ajá, exacto. Ahora, ¿qué característica tienen las variables independientes? Las variables asociadas fueron las variables asociadas en variados o las variables clínicas fueron. No los escuché. Fueron ISS más de 16. Otra vez. ¿No? No necesariamente. Las variables independientes pueden ser dicotómicas, pueden ser ordinales, pueden ser politónicas, pero también pueden ser cuantitativas. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí lo que define si vamos a utilizar un modelo de regresión lineal o logística es el desenlace. Si es dicotómico, elegiremos regresión logística. ¿Para qué nos sirven en general estos modelos de regresión? Para hacer predicciones, tal como lo habíamos revisado con regresión lineal. Este tipo de modelos es el que ustedes más van a utilizar en la clínica. ¿Por qué? Porque trabajamos nosotros en la clínica con desenlaces dicotómicos. Presencia o ausencia, ustedes le quieren decir al paciente cuál es la probabilidad de que desarrolle un desenlace, de que fallezca o no, de que se complique o no, de que tenga alguna complicación por diabetes. Entonces, la variable dependiente va a tener solo dos valores, 0 y 1. Lo que esté codificado como 1 será su desenlace de interés. Y las variables independientes pueden estar en cualquier tipo de escala. Pueden ser continuas, pueden ser ordinales o nominales. Ahorita vamos a ir viendo cómo es más fácil interpretarlas, como cuantitativas, como dicotómicas. Ahorita lo iremos viendo. Ahora, este es un ejemplo de un modelo de regresión logística. ¿Cuál es el desenlace? El desenlace son pacientes que se siguieron en el tiempo durante 10 años y se evaluó la probabilidad de tener o no diabetes en población adulta. Entonces, población adulta aparentemente sana, es decir, sin enfermedades crónicas, y se siguieron en el tiempo. Y se evalúan aquí los factores de riesgo para diabetes. ¿Qué opinan de estos factores de riesgo? Veamos el primer modelo. Bueno, tiene un montón de participantes, 4,595. De estos pacientes, 194 desarrollaron diabetes. ¿Por cuántas variables yo podría ajustar este modelo? Con la cantidad de sujetos que presentaron el desenlace. ¿Se acuerdan? 19.
19. Ajá. Entonces, lo que van a hacer, de acuerdo a la fórmula de eventos por variables, la forma más sencilla es dividir el número de desenlaces entre 10 y eso les va a indicar por cuántas variables pueden hacer sus ajustes. Ajá. Ahora, tenemos estos coeficientes beta. ¿Qué significan estos coeficientes beta? Es igualito que en regresión lineal. ¿De qué nos hablan los betas? ¿Mantuvo el impacto estadístico? ¿Se lo quitamos? Es la probabilidad de desarrollar ese desenlace relacionado a la variable. Probabilidad. Porcentaje. Vamos a ver qué dicen en el chat. Dice Mario, la fuerza de correlación tiene que ver con la fuerza de asociación. Aquí no hablamos de correlaciones porque son variables, bueno, el desenlace es dicotómico, pero tiene que ver con fuerza de asociación. Por cada valor de X, ¿cómo se va a comportar Y? Sí, ¿qué tanto influye el cambio en X sobre el cambio en Y? Ajá, eso es lo mismo, es igualito. Si ustedes aquí de pronto encontraran un beta negativo, se asociaría a un OR de protección. Y en este caso, que todos los betas son positivos, bueno, todos son ORs de riesgo. ¿Qué les llama la atención en este primer modelo? ¿Cuáles son los factores más importantes para desarrollar diabetes? El índice de masa corporal. Ok, el índice de masa corporal mayor a 30. El antecedente de glucosa alta. Ajá. Y la circunferencia de cintura. Circunferencia de cintura. Mayor a 102 o mayor a 102. O a 88. Mayor a 88. Y dice el uso de medicación. Ok. ¿De qué les habla este modelo? ¿Qué opinan de este modelo? ¿Qué pasaría si yo agregara por aquí peso? Si además de evaluar índice de masa corporal, evaluara peso. ¿Qué fenómeno se presentaría? De colinearidad. Colinearidad, exacto. Entonces, bueno, aquí tal vez si yo hubiera hecho de nuevo este modelo, tal vez yo hubiera corrido un modelo quitándole historia de glucosa elevada. Para ver sin este factor cuáles son los factores de riesgo que pudieran estar impactando más. ¿Por qué? Pues esto es lo que se lleva todo el modelo. Entonces, ¿qué le dirían a su paciente? Si en algún momento ha tenido glucosa alterada en ayuno o incluso, sí, tiene que ser glucosa alterada en ayuno o intolerancia a la glucosa. ¿Qué le dirían a su paciente o qué pasaría con ese paciente? Los que tienen riesgo de desarrollar ¿Tiene un mayor riesgo de desarrollar? Ok. ¿Cuántas veces más riesgo? 7. 7.49. Si ustedes no hacen algo, entonces pues solo será cuestión de esperar porque este sujeto tiene 7 veces más riesgo de desarrollar diabetes respecto a alguna persona que nunca en la vida ha tenido alteración en la glucosa. Ahora, por aquí hay algo que se llama área bajo la curva. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Esa área bajo la curva? ¿Qué tanto predice correctamente este modelo? ¿Por qué? Bravo, claro. Muy bien. 85%. No son los residuos, ¿verdad? No. Ya tengo las conclusiones. Muy bien.
tiene que ver con qué tanto predice correctamente este modelo. Entonces, este modelo predice correctamente en el 85% de los casos. Ahora, en este modelo, en este primer modelo, no se incluyeron dos variables que no habían tenido con anterioridad significancia estadística. Entonces, aquí no se incluyó actividad física y no se incluyó consumo de frutas y vegetales. En el otro modelo, sí se incluyeron. ¿Y qué pasa con estas variables? ¿Son significativas o no son significativas? No. Okay. ¿Y qué tanto modifica el área bajo la curva el incluir estas dos variables? Casi nada. Casi nada. Entonces, bueno, aquí son diferentes opciones. Ustedes pueden al final hacer modelos multivariados, pueden mostrar diferentes modelos y al final decidir quedarse con el modelo más parsimónico. ¿A qué me refiero con el modelo parsimónico? Un modelo parsimónico es aquel que incluye la menor cantidad de variables posibles y que además explica la mayor cantidad del desenlace. Entonces, en el modelo 2, estas dos variables no están siendo significativas y en realidad no aumenta casi nada el área bajo la curva. Entonces, aquí tal vez tendríamos que quedarnos con el modelo más sencillo, que es este. Ojo, solo hay una variable que no importa si no es significativa, aún en el modelo sin ajuste, ustedes tienen que mostrar hasta el final cuál es esa variable. Entonces, el título de la obra son las conclusiones. ¿Sí? Los predictores de síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Qué variable siempre tendría que permanecer en su modelo? Por lo menos en el primero. Sí. ¿Sí? Si arriba necesita La edad. La dependiente. La dependiente es la presencia de diabetes o no, por ahí va. La independiente o su maniobra. Su maniobra siempre tiene que aparecer. No importa si no es significativa. Imaginemos que en este modelo nosotros le hubiéramos apostado a actividad física. Lo que no se valdría es mostrar un modelo multivariado sacando actividad física, porque era nuestra variable independiente, nuestra maniobra a la que le estábamos apostando. Entonces, al final ustedes pueden hacer diferentes combinaciones, pero una combinación siempre debe tener su maniobra. No importa, al final era una hipótesis, ustedes al final deben decir si esa maniobra fue o no significativa y si no es significativa, bueno, pues entonces nos vamos a los resultados exploratorios. ¿Qué otras variables fueron significativas? Pero no podrían dejar de lado a su variable independiente o su maniobra. Ahora, esto es muy importante, en especial para regresión logística. Los ORs se van a calcular para aquel desenlace que esté codificado con el mayor valor o con 1. Si ustedes codificaron esa variable con 0 y 1, se va a calcular el OR para la variable codificada con el número 1. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo codificaran como 1 y 2? Les va a calcular los ORs para la categoría que esté codificada con el número 2. Ahora, cada que nosotros calculamos un OR, una categoría siempre va a ser la categoría de referencia contra la que se va a estar comparando. ¿Qué pasa si nos regresamos? Cuando lo metemos al modelo, entonces ya sabemos que el desenlace es diabetes y está codificado como 0 y 1. Pero ahora, la maniobra. Pensemos aquí en actividad física. Actividad física codificada como 0, aquella persona que sí hace actividad física, y 1, aquella persona que no hace actividad física. Si yo elijo como grupo de referencia, en este caso, si yo quiero evaluar factores de riesgo, pues tendría que elegir siempre el 1, el OR que quiero mostrar, como aquel sujeto que tenga mayor riesgo del desenlace. No sé si esta parte quedó clara. Creo que esta es la parte más difícil de entender
en regresión logística. Entonces, si yo quiero evaluar factores de riesgo para diabetes, ¿cuál tendría que ser mi categoría de referencia? Se relaciona con encontró pereganito en el estudio fulano de tal, lo cual no ¿Con los que no la desarrollan? Y después de eso viene la... Vamos a... Entonces, tenemos, está codificado como 0, actividad física. Aquí dice, ellos tomaron como punto de corte más de 4 horas a la semana. Y 1, sedentarios. ¿Ok? Cuando yo tengo que elegir una categoría de referencia, ¿cuál sería? ¿Cuál OR es el que ustedes quieren mostrar? Para que todo coincida. Ok. Sí. Entonces, este sería mi OR de interés. Ajá. Y está calificado como 1. Esta primer categoría sería entonces la de referencia. Ajá. Entonces, aquí yo tendré que seleccionar primero o último para elegir cuál es mi categoría de referencia. ¿Cuál de las dos va a ser mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La primera. Exacto. ¿Segurísimos que esto ya quedó claro? Esta es la parte más difícil de entender. Pues es que la que usted menciona que sería referencia es la que no nos está dando riesgo. Por eso se codifica además como 0. Así es. Ahora, ¿esto por qué se los comento? Porque ahora, imaginen que de pronto yo les presento ORs de un modelo multivariado para predecir diabetes. Y de repente les pongo que sedentarismo, actividad física. Y tiene a lo mejor un OR de 0.8 con un intervalo que va de 0.7 a 0.9. Y de repente les muestro obesidad con un OR de 3.2 con intervalos que son significativos. ¿Qué opinan? Y luego les pongo esas nada más. ¿Qué opinan de la manera en cómo estoy mostrando los resultados? Pues que la actividad física es un factor protector y la obesidad sí constituye un factor de riesgo. Ok, pero yo quiero ver cuáles son los factores de riesgo. Si quiero ver cuáles son los factores de riesgo, lo que ustedes tendrían que mostrarme siempre son ORs de riesgo para que no esté todo combinado y de pronto muestren algunos ORs que son de protección y otros que son de riesgo. Al final, lo que ustedes querrían decir es lo mismo. Ajá. Actividad física es de protección. Ah, bueno, entonces no hacer actividad física es de riesgo, pero si su objetivo es determinar factores de riesgo, traten siempre de que el modelo multivariado entonces siempre muestre los riesgos. No se vale que de pronto me pongan aquí edad menor a 20 años. Y que otra vez, para edad, esté el OR de... Otra vez. Entonces lo estarían mezclando, ¿no? Estarían mostrando ORs de protección y ORs de riesgo. Entonces aquí lo ideal sería que mejor en lugar de edad menor a 20 años, bueno, pues eligieran la edad mayor a 50 o a 45. Traten siempre que todo combine, que todo lleve un orden. Si lo que quieren evaluar son factores de riesgo, entonces traten de que siempre la categoría de referencia sea aquella de menos riesgo o aquella que pudiera ser un factor de protección. Entonces, esto para que todo vaya siendo específico, ordenado y que para ustedes y para el lector pues sea mucho más sencilla la interpretación del modelo. Esto es lo más difícil de entender. ¿Qué es la categoría de referencia? ¿Cuándo pongo la categoría de referencia y cómo lo interpreto? Ahorita con los ejercicios, espero que esto vaya quedando
más claro. Josafat, adelante. Entonces siempre habría que ver cómo está puesta en nuestra base de datos, o sea, estar viendo cómo está codificado prácticamente uno por uno para ver cuál vamos a poner como referencia, ¿verdad? Así es uno por uno. Y si ustedes son ordenados, ¿se acuerdan la base de sepsis? Ok. Ahí en su mayoría la codificaron todos como 0 y 1, pero había quien lo había codificado como 1 y 2. Entonces, aquí tienen que ser muy cuidadosos. Ya en su propia base, traten siempre de codificar como 1 aquella categoría de interés, y si las codifican todo de la misma manera, al elegir y al hacer el modelo, ya al final, pues va a estar ordenado y les va a ser para ustedes súper sencillo. Aunque tienen que elegir una por una, Josafat, ya sabrías que tú codificaste como 0 todas aquellas categorías que no representan mayor riesgo. Entonces ahí todas las eliges y todas serían primero, pero si están todas desordenadas, bueno, pues entonces ahí deben ser cuidadosos y les va a requerir más tiempo. Dafne. Ya no lo puse, ya no. Solamente que vaya a repetirlo. Bueno, es que a mí me crea confusión, por ejemplo, cuando pongamos género, cuando utilicemos género, ¿cuál va a ser nuestro valor de referencia? Por ejemplo, en poblaciones en que no sabemos cuál género va a ser el de mayor riesgo o viceversa, el que tenga protección. No, porque en el artículo de sepsis neonatal, pues sí, no iba a ser relevante si eran niños o eran niñas, pero ya en adultos, o también dependerá de la patología, seguramente. Depende de la patología, Dafne. Si fuera, por ejemplo, vámonos a COVID. La siguiente base que les voy a compartir es una base de COVID en niños con COVID para evaluar la mortalidad. Entonces, cuando esta variable no tiene mayor riesgo, no tiene alguna trascendencia, por ejemplo, para diabetes, pues no tendría mayor trascendencia quizá sexo, o para neumonía. Pero ¿qué pasa en pacientes con COVID? Pues un hombre. Lo podrían ustedes codificar de forma indistinta. Femenino o masculino. Si no tiene mayor trascendencia, no importa cuál de las dos elijas como categoría de referencia. Pero si se trata de pacientes con COVID, pacientes COVID adultos, ¿cuál sería tu categoría de referencia? 0 femenino, 1 masculino. Referencia femenino. ¿Cuál? Femenino. Que es el sexo que tiene menor riesgo. Entonces aquí esta sería la categoría de referencia. Otra manera, aquí podrían codificarlos como 0 y 1. 0 femenino y 1 masculino. Pero en ese caso porque ya está establecido cierto riesgo, ¿no? Así es, pero no siempre el sexo va a ser, o alguna variable dicotómica o alguna variable politónica, va a estar definido con claridad cuál es la categoría de riesgo. Ahí puede ser indistinto. Lo que yo les sugiero, a mí lo que se me facilita más es que yo desde el inicio lo codifique todo como 0 y 1 y que yo desde el inicio elija cuál es mi categoría de referencia. Porque si de pronto las tengo como 1 y 2 y codificadas de forma indistinta, bueno, eso puede llevar a que de pronto me desordene un poco, a que me cueste más trabajo hacer la interpretación. Y como ustedes son los expertos en su base, ustedes desde el inicio tendrían que verificar que estén codificadas de una forma para que sea más sencilla para ustedes. Entonces, aquí puede ser indistinto, no importa. Lo que yo les sugiero es que si ya se sabe que es un factor de riesgo, bueno, pues entonces desde el inicio lo codifiquen de esa manera. Para niños, no sé si probablemente para niños el sexo no tenga mayor implicación, entonces ahí puede estar codificado de forma indistinta. Y esto de la literatura, de lo que se haya escrito en la literatura.
Ahora, déjenme ver los comentarios en el chat. Ok, perfecto. Bien sus comentarios. Déjenme. Okay, listo. Ahora, ¿se acuerdan cómo sacábamos el beta? Más bien, ¿cómo sacábamos el OR a partir del beta? Se ponía el exponencial de eso, ¿no? Ajá, el exponencial. Entonces, en la calculadora ponen la base del logaritmo, el número Euler, que es 2.7182, y lo elevan al beta. Y con eso, ustedes van a tener el OR. Entonces, puede ser que en los artículos, no sé si les ha tocado, pero antes, cuando empezábamos a ver regresión lineal, no me acuerdo si a ustedes se los pedí, que sí, les pedía siempre que me buscaran un artículo de regresión lineal. Como veían betas, entonces lo que me mostraban eran artículos de regresión logística. Entonces, un modelo de regresión logística también se puede representar con betas. Pueden ser betas y sus intervalos de confianza o el OR y su intervalo de confianza. Y cualquiera de las dos opciones son correctas. Entonces, esto para que no los vaya a confundir, acuérdense siempre que lo que define el tipo de modelo es el desenlace, sea cuantitativo o cualitativo. Ese paciente tuvo fiebre todavía. Ay, espérenme, ya, listos. Hasta aquí va todo más o menos claro. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguimos? Bien. Sí. Ahorita con los ejercicios, seguro quedará más claro. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, lo que se quiere evaluar es cuáles son los factores de riesgo asociados al sitio de egreso en adultos mayores. Las dos opciones es que después de la hospitalización egrese a su domicilio o bien que egrese a algún asilo, algún lugar donde se institucionalice. Ahora, vamos a ver aquí cómo están codificadas. El estado funcional está codificado como 0, independiente, 1 dependiente. La edad, no hay mayor lío aquí porque se deja como variable continua. Estado civil, ¿cuál es el factor de riesgo para institucionalización o para un peor desenlace? Ser casado, tener pareja o no tener pareja, ser viudo o soltero. Perfecto, vamos a ver si ya los de Chencha antes de que nos acabe el tiempo. No casado. No casado. Y aquí en género. Femenino. Ok, vamos a ver cómo salieron los resultados. Entonces, la primera parte del modelo dice pruebas omnibus. Esto es similar a la prueba de ANOVA en regresión lineal. Este modelo, bueno, estas pruebas lo que me dan es la significancia estadística del modelo. Entonces, estas variables, este modelo que fue construido con 4 factores de riesgo es significativo. Después, tenemos -2 y razón de verosimilitud. Aquí, esto tiene que ver, no le hacemos en realidad mayor caso. Esto se parece como si en regresión lineal fueran los residuos. Se elige aquel modelo que tenga una menor razón de verosimilitud. Ese es el que se va a mostrar. Pues aquí solo se está mostrando y este es el mejor modelo, el que tiene menor cantidad de error. Entonces, esto es lo que en el otro modelo correspondería a los residuos. Ahora, tenemos después una R cuadrada. La R cuadrada de Cox y Snell o la R cuadrada de Nagelkerk. ¿Qué observan como diferencia? Tiene la misma explicación y se interpreta de la misma manera que la R cuadrada en regresión lineal. ¿Con cuál nos quedamos? Con la de Nagel. Este es uno ajustado
Aquí los valores pueden ir entre 0 y 1, que sería el modelo perfecto. Aquí el modelo no llega, nunca va a llegar a 1. Por eso es que siempre es menor este. Entonces nos quedamos con este, el de Nael-Kirk. ¿Y qué es lo que diríamos? ¿Qué tanto las variables que ingresamos al modelo explican del desenlace? ¿Qué tanto estas 4 variables están explicando el desenlace? El 31%. Ok, 31%, 31.5%. Ok. Ahora, después tenemos este cuadro y nos dice qué tanto este modelo me clasifica a los pacientes con la probabilidad de tener o no el desenlace. Entonces, ¿se acuerdan cómo en regresión lineal hacíamos toda una sustitución de los betas y comparábamos el valor original contra el predicho por la regresión? Aquí, dado que los desenlaces son dicotómicos, entonces, ¿qué tanto clasifica correctamente a los pacientes? 73%. ¿Y a quién clasifica mejor dentro de las dos categorías? ¿A los pacientes que egresan a domicilio o a los que se institucionalizan? A domicilio. A domicilio. Entonces, este modelo me ayuda a predecir mejor a aquellos que se van a ir a su domicilio. Y bueno, un modelo que sea suficientemente útil, pues me va a predecir más del 50%. Si de pronto aquí el resultado fuera menor a 50%, pues mejor échense un volado para definir quién tiene mayor riesgo. Entonces tiene que ser mayor a 0.5. Ahora, vamos a ver los resultados que arroja SPSS. Lo primero que nos da es el beta, igualito que en regresión lineal. Y aquí tenemos edad. Edad está como una variable cuantitativa. Después tenemos funcionalidad. Después tenemos el estado marital, género. ¿Cómo los interpretamos? Aquí deben ser aquí siempre el programa les pone 1. O si son más categorías, les pone 1 y 2. No les dice que corresponde a funcional o a aquel paciente que tenía alguna limitación funcional. Para estado marital, les pone siempre 1, pero no sabemos a qué categoría corresponde. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en mente esto siempre. Entonces, siempre les va a aparecer 1, estado funcional. Y ustedes tienen que ver cuál seleccionaron como categoría de referencia, primero o último. Entonces, dado que seleccionamos como categoría de referencia independiente, ese OR que me está mostrando es para dependiente. Edad, ahí no tenemos que elegir categoría de referencia porque está como continua. El OR que nos está mostrando es para los no casados y para las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para egresar un paciente adulto mayor a un asilo? Y la funcionalidad y el estado, el que hayan sido dependientes y el que esté no casado. Ok, entonces. Y la edad, ¿no? Edad. Ahorita vamos a ver cómo se interpreta. 0.45 es la funcionalidad. Entonces, los pacientes que tenían alguna dependencia funcional tienen mayor riesgo. ¿Y los pacientes casados o no casados? No casados. Los no casados, solteros, viudos, sin pareja, son los que tienen mayor riesgo. ¿El género en este caso está impactando? ¿El ser mujer impacta? No. No. Entonces aquí género no está impactando. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con la variable edad. Aquí dice que nuestro OR es de 1.12 con intervalos que van de 1.04 a 1.20. Cuando ustedes meten una variable que es cuantitativa, van a tener este comportamiento. Los ORs van a estar muy cercanos a la unidad. Si fuera de protección estaría a lo mejor en 0.98 y 0.05
0.97 a 0.99. Entonces, los intervalos de confianza son muy estrechos. Y eso de pronto puede confundir, bueno, ¿y cómo interpreto esta variable? ¿Es significativa o no es significativa? Entonces, acuérdense de eso. Ahorita con los ejemplos que vayamos a poner, quizá eso les va a hacer más sentido. Vean qué es lo que significaría este OR de edad. Tenemos aquí nuestro desenlace, está clasificado como 0. Se egresaron a domicilio. 1, se institucionalizan. ¿Qué pasa si nuestro beta para edad es positivo? Y por lo tanto el OR es positivo, es mayor a 1. ¿Qué diríamos? Que a mayor edad aumenta la probabilidad de tener el desenlace 1, que en este caso es institucionalización. Eso es lo que diríamos. ¿Y qué tanto, Felipe? Pues es que no sé cómo si estuviera clasificado, o sea, como esa edad, no sé cuál sería ahí, cómo estarían las categorías de edad, o sea, si fue por categorías o qué. Fue cuantitativa. Entonces, aquí si no se quieren meter en más líos, solo dicen que a mayor edad, mayor probabilidad de presentar institucionalización. Otra opción. ¿Alguien por ahí había una vocecita que interrumpí? Ahí no tendríamos que tomar la constante. No, ¿verdad? Bueno, si ustedes quisieran hacer la fórmula, se tomaría en cuenta la constante. La fórmula es exactamente la misma, solo que al final tienen que contemplar que de un beta pasa a un OR. Yara. Si el exponencial beta es 1.125, podría ser que por cada año que aumente de la edad base, aumenta 1.12 el riesgo. Aumentaría 12% el riesgo. A 12%. Así es. Muy bien, Yara. Felipe. Y ahí no sería más correcto que clasificaran la edad en categorías. Sí. Bueno, es igualmente correcto ponerla así, pero como bien lo dice Felipe, sería más sencillo interpretarlo. Otra manera, les enseño otra manera de interpretar edad. Mire, no está tan sencillo interpretar variables cuantitativas. Para el lector no sería tan sencillo interpretarlo. Entonces, otra opción, aquí imaginemos que tenemos un beta de 0.11. Aquí lo que se quiere evaluar es la edad como riesgo para desarrollar desnutrición. Entonces tenemos 0.11, 7 de beta. El OR sería 1.12. Esto querría decir que por cada año incrementaría 12% el riesgo de tener desnutrición. Otra opción. Ajá. ¿Por qué ahí es 12% y no 1.12? Son dos maneras de decirlo. ¿Es lo mismo? ¿Qué pasa si tienes un OR de 2? Es que es cuando realmente está impactando la variable, ¿no? Cuando se toma a partir de un OR de 2. ¿Pero qué pasa con un OR de 2? ¿Cuántas veces tiene el riesgo 100%. De desarrollar? Sería 1%. Eso equivale a 100%. 100% más. Y en este caso sería el 50%, por eso el 0.12, usted lo menciona como 12%. Ajá, así es. 0.12. Ajá, 12%. Pero vean, otra manera. Entre 70 a 71 años, si tenemos un paciente de 70 y queremos contrastarlo con uno de 71 años, aquí la diferencia es un año. Entonces multiplicamos, ponemos la base del número Euler y lo elevamos y ponemos 1 por 0.17, que sería el beta de 1. Esto equivale a un riesgo de 1.12. Pero ¿qué pasa si lo hacemos como Felipe nos dijo? Bueno, mejor pongamos categorías porque es más sencillo. Ahora, si lo hacemos con 2 años de diferencia, el número Euler, tomándose como base, se eleva
y se multiplica el beta por 2 por esta diferencia de 2 años. Entonces, la diferencia de 2 años da 1R de 1.26. O bien, si tuviéramos 10 años de diferencia, es 0.11 de su beta por 10. Esto implicaría un riesgo de 3.22. ¿Qué manera les parece más sencilla? Lo dejan como una variable cuantitativa, se puede, aparecería así. O bien hacen categorías. Pero ya vimos que entre un año y 2 años, pues en realidad no aumenta tanto el riesgo. Entonces, quizá a lo mejor ahí hacen categorías de 10 años. Otra opción es que esa variable cuantitativa pues la hagan dicotómica y que me muestren solo un OR. ¿Cuál es el riesgo para un paciente de más de 80 años comparado con alguien menor? O pueden tener 2 categorías, cómo se comportan los pacientes de 70 a 80 y los mayores de 80. Y resulta más sencillo. A mí me parece más sencillo. También más sencillo para el lector. Pero si ustedes de pronto quisieran reportar estos resultados, de forma muy sencilla dirían que al aumentar la edad incrementa el riesgo para desarrollar. ¿Qué tanto? 12% por cada año. O bien, dejan sus categorías. Entonces aquí depende de ustedes. ¿Cómo quieren mostrar los resultados? ¿Qué tan sencillo es para ustedes o no mostrarlo cuantitativo? Josafat. Mi duda era, justo ya lo mencionó, es que es 0.12 por cada año. Entonces, sí, o sea, si pasan 20 años, pues incluso se sube hasta 6, ¿no? Pero esa era mi duda nada más. Felipe. Sí, y por ejemplo, si estuviéramos haciendo ya nosotros una tabla donde analizáramos las variables de regresión logística y tuviéramos, por ejemplo, edad, igual podría ser que en esa parte de edad, pues nada más señalizáramos con un asterisco o algo, de que se hace una regresión lineal. ¿Regresión lineal? No me quedó claro por qué regresión lineal. O sea, que fuera más bien la edad y el desenlace que fuera como en la vez pasada que habíamos hecho de que eran como si fueran variables cuantitativas. Nada más especificas, Felipe, no haces regresión lineal, sigue siendo regresión logística. Todo esto es regresión logística. Ajá. Nada más ahí tú especificarías que se trata de edad en años. Ok. Entonces especificas para la variable edad, edad en años. Y cuando ustedes vean entonces que esos intervalos están muy cercanos al 1, bueno, si los ven extraños es porque se metió como variable cuantitativa y entonces al ser cuantitativa y tener más opciones, pues el OR o el beta salen mucho más pequeños. Porque si ponemos sexo en 2 categorías, solo hay 2, ¿no? Y una se toma como referencia, pero para edad existen múltiples opciones. La edad puede tomar distintos valores. Entonces, por eso es que ustedes pueden observar esa diferencia. Dafne. Y para evitar eso, ¿no podríamos limitar la regresión logística solo a variables ordinales o dicotómicas, quitando las cuantitativas? Sí, ustedes lo pueden hacer. La única cuando yo prefiero dejar un puntaje, una variable cuantitativa, acuérdense que los OR son razón de productos cruzados. A por D entre B por C. Si en alguna casilla tienen 0, ya no pueden calcular el OR y les sale como no calculable. Entonces, esa sería, les diría yo, es la única condición en la que yo lo utilizaría así, como variable cuantitativa. Si la dejan como cuantitativa, pues entonces no hay ningún problema a la hora de categorizar. Eso sería lo único. A mí en general, pues a mí me gusta mostrarlas así. Es mucho más sencillo mostrar categorías que mostrar las variables cuantitativas. Otra condición quizá podría ser cuando les falta tamaño de muestra y a lo mejor tienen solo 30
desenlaces y eso lo pueden ajustar por 3 variables. Si ustedes, por ejemplo, ponen categoría en 3 categorías, pues ya se consumieron sus 3 desenlaces. Entonces, tal vez serían como las únicas 2 condiciones. Uno, si hubiera 0 en una casilla y la otra por tamaño de muestra, porque ya no se pueden permitir a lo mejor hacer más categorías. O sea, ahí a lo mejor yo metería edad o la variable cuantitativa. Serían las únicas 2 condiciones. Felipe. Sí, yo creo que si en el modelo de regresión logística separamos o quitamos las variables cuantitativas, en ese caso, pues se podría cometer como que un error al quitar variables importantes que podrían explicar el modelo. Entonces, yo creo que sería mejor dejarlas. Sí las dejan, pero bueno, ahí tienen que echar a andar su creatividad. Y entonces pues, la dejamos y cuantitativa, sin mayor problema. Pero ojo, aquí el lío va a estar como lo interpretan y cómo le dicen al lector qué significan esos resultados. Entonces, eso sería como lo más complicado. Ahora, acuérdense de esto que es muy, muy, muy importante. Cuando ustedes estaban haciendo en el M1 sus cálculos de tamaño de muestra, probablemente no tomaron en cuenta si el tamaño de muestra les era suficiente o no para un modelo multivariado. Entonces, acuérdense aquí que todos los modelos multivariados con desenlace dicotómico, bueno, Cox o regresión logística, requieren para el tamaño de muestra considerar estos aspectos. El 10, que es una constante que van a multiplicar por el número de variables o factores de riesgo que van a meter en su modelo entre la prevalencia de la enfermedad, sin porcentaje. Entonces, en este ejemplo de abajo se quieren evaluar factores de riesgo para deterioro cognitivo leve en adultos mayores. Se estima que son 4 los factores de riesgo que van a condicionar o que están asociados a deterioro cognitivo. Y se estima que hay un 20% de prevalencia o de frecuencia de deterioro cognitivo en esta población. Entonces, 10 por 4 entre 20, esto requeriría de 200 participantes. Con esta prevalencia de la enfermedad, en estos 200 participantes tendríamos ¿cuántos desenlaces? A lo que voy es que aquí es donde soy muy extenso. ¿Edith? Sí, aquí estoy escribiendo muy extenso. 40. 40, exacto. Tendría 40 participantes con el desenlace y esto me permitiría hacer modelos multivariados ajustado por 4 variables. Edith. Doctora, ¿esa constante solamente puede ser 10 o también puede ser 20? Es 10, pero por ahí hay algún texto de Feinstein donde dice que es de 10 a 20. Okay. Que se requieren entre 10 y 20 sujetos con el desenlace. Pero eso está así como de forma aislada en el texto y no viene como tal la fórmula. Entonces yo les diría que esto es lo que utilizamos con más frecuencia y bueno, pues de forma más sencilla, en el total de sujetos con el desenlace, lo dividen entre 10 y eso ya les dice por cuántas variables pueden ajustar. ¿Vale? Okay. Ahora, espérenme. Vamos a hacer rapidísimo un modelo de regresión. Su tarea va a ser, les voy a compartir una base. Son factores de riesgo para mortalidad en niños con COVID. Ustedes van a hacer un modelo que nos ayude a evaluar cuáles son los factores de riesgo. No hay tantas variables, evalúen por ahí la base, no hay tantas variables y me van a hacer un modelo de regresión. Pero no solo me van a mostrar los resultados que arroja SPSS, me van a decir como si ya lo fueran a publicar, cómo lo harían, cómo mostrarían su modelo multivariado, si ya lo fueran a publicar, y una breve descripción de qué significan esos resultados. ¿Sale? No son muchas variables, son poquitas. Y si tienen duda respecto a cómo está codificada,
me dice, esta base la sacamos de la página de epidemiología y hasta el año pasado, bueno, pues esa era una base real de esos pacientes con COVID. ¿Dudas hasta aquí? Edith. No. ¿No? Ok, listo. Esta es una base. Andrei. Hola, bueno, era con respecto a lo de la tarea y una de las preguntas que había acerca de la ambigüedad o la incertidumbre para categorizar en 0 o en 1, o categorizar como referencia o de interés las variables. Y como pregunta lo quiero hacer es si esto es un modelo multivariado y consideran compañeros que deberían hacer un análisis bivariado antes para tener justo esa información preliminar, ¿no? Aparte de que en la literatura pues ya hay alguna idea acerca de cómo categorizar, pero si no se encuentra una referencia podrían utilizar, ¿no? Dado que siempre que entramos a un modelo multivariado tendríamos que haber hecho una especie de escaneo general con un ejercicio de análisis bivariado. Así es. ¿Se acuerdan en la base que hicimos de sepsis? El primer ejercicio fue hacer OR sin chi cuadrada, OR sin ajuste. A partir de ahí, ustedes eligen cuáles son las variables significativas y cuáles son las que van a meter a su modelo. Entonces, no se pueden saltar ese paso. Primero son los OR no ajustados y a partir de ahí ustedes van a elegir los ORs más bien las variables que van a meter a su modelo para tener los ORs ajustados. Entonces, nos quedan 2 minutos. Entonces, esta base es de pacientes con COVID hospitalizados. Estos son pacientes adultos. En este ejemplo, bueno, pues el desenlace es muerte. Está codificado como 0 si se egresaron vivos, 1 si fallecieron. Tengo 2 variables. La variable edad, que en este caso está codificada como cuantitativa, y tengo aquí la variable obesidad, índice de masa corporal mayor a 30 o no. Después de esto, se van a ir a categórica. Aquí, en categórica, solo van a elegir la categoría de referencia de aquellas variables cualitativas. Entonces, si 0 son los pacientes que tienen índice de masa corporal menor a 30 y 1 los que tienen obesidad, ¿cuál sería mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La primera. La primera. Ok, perfecto. La última. La última, ¿segurísimos? Si yo pongo la última como categoría de referencia, me mostraría un OR de protección. Pero la última es 1, es la que suma. Ok, acuérdense que la categoría de referencia es contra la que se va a contrastar. Si yo pongo como categoría de referencia 0, me va a mostrar el OR para obesidad. ¿Cuál podría ser la verdadera limitante de esto? ¿Sí? El que se haga no es como tal una limitante. ¿Esto quedó claro? Sí, pienso que entra la duda, la palabra referencia. Referencia es el OR que no van a mostrar. Que no es factor de riesgo. Exacto. Que no es de nuestro interés. Exacto. ¿Cuál sería la categoría que tiene mayor riesgo de mortalidad? Obesidad, la 1. Obesidad es la última. Entonces, aquí la categoría que no me interesa ahorita evaluar es la primera. Le ponen primero y cambiar. Siempre es común que se nos olvide este paso. Entonces, primero y cambiar. En opciones solo van a elegir intervalo de confianza. Y ya. Entonces, aquí yo metí una variable cuantitativa y una variable categórica. Entonces, vean estas 2 variables que tanto explican del desenlace. 14.6. Ok. ¿Qué tanto mi modelo está explicando el desenlace?
14%, ¿no? 14%. Y la capacidad de este modelo de predecir correctamente es 67%. Entonces, este modelo todavía requiere otras variables para explicar el desenlace. Ahora, vean, aquí obesidad no es factor de riesgo, no este índice de masa corporal. Quizá tendríamos que hacer más categorías, a lo mejor es de mayor riesgo por arriba de 35, pero aquí no. Ahora, edad, ¿qué pasa con edad? Pues sí es riesgo, pero es poco. Ok, bueno, por cada año. 5%. ¿Esto por qué se ve así? Porque está codificada como cuantitativa. Ahora, esta variable, esta misma variable, yo la tengo ya categorizada. Vamos a ver ahora cómo se ve si la hago categórica. Ahí, ya, es el último. Aquí, espérenme. Entonces, aquí yo la tengo codificada. A ver, déjenme ver esta cosa. Más de 60 y menos de 60 años. Está como 0, menos de 60 y 1 más de 60. Ay, ni siquiera le puse aquí la etiqueta, pero está así. Entonces, mi categoría de referencia sería otra vez la primera. Y vean ahora el riesgo para los mayores de 60. ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál se explica mejor? Pues esta cuando es categórica. Entonces son dos opciones. Ustedes deciden si lo dejan como cuantitativa. Aquí, ¿qué dirían? Pues que al aumentar la edad se incrementa el riesgo. ¿Qué tanto? 5% por cada año. O que hagan categorías. Pues aquí quizá esta categoría no es suficiente. Habría que explorar qué pasa entre 50 y 60. O bien entre 60 y 70. Dependerá de la variable que ustedes estén analizando como desenlace. ¿Sale? Ok. Listo, chicos. Pues ya se me acabó el tiempo. Y ya hasta me pasé. Continuamos la siguiente semana haciendo el ejercicio. Les voy a subir la base al Classroom y acuérdense, la tarea, un modelo de regresión logística para evaluar cuáles son los factores de mortalidad en COVID, en niños con COVID. ¿Sale? Cualquier duda, por favor, me escriben. Y eso sería todo. Sí, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias.